En cuidados intensivos, sistema de salud del magisterio. Contraloría halló un presunto detrimento patrimonial por más de 35.000 millones de pesos. En 2012, las cajas de compensación familiar en Colombia manejaron recursos por 3.8 billones de pesos, pero la Contraloría encontró un problema. No se tiene certeza acerca de cuánto es realmente ese patrimonio constituido por las cajas de compensación. Tampoco se sabe exactamente cuánto dinero reciben por parafiscales. Disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes de prestaciones económicas y ofrecer una vejez digna a los adultos mayores afiliados al régimen de prima media es una de las principales tareas que debe cumplir la nueva administradora de pensiones del Estado, concluye la Contraloría para el sector social. Más de 450 hallazgos dejaron auditorías realizadas por la Contraloría General en el SENA y el Instituto de Bienestar Familiar, donde las obras de infraestructura y los programas regionales parecen no tener control. Señoras y señores, soy Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos a Contraloría Transparente, el espacio informativo en el cual usted puede enterarse de todas las actuaciones que adelanta en su misión constitucional la Contraloría General de la República. La próxima media hora estará dedicada al trabajo de los funcionarios de la Contraloría Delegada para el sector social. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA son tal vez las dos instituciones más importantes para el cumplimiento de las metas sociales del Estado. Sin embargo, también son motivo de gran preocupación para la Contraloría General de la República por los resultados de las más recientes evaluaciones sobre sus cuentas y rendimientos. La Contraloría Delegada para el Sector Social tiene una de las responsabilidades más grandes dentro del control y la vigilancia de los dineros públicos por una clara razón. El sector social es el sector donde están las entidades que manejan la mayor parte del presupuesto nacional, que va para temas que tienen que ver directamente con protección de la infancia, con protección de la niñez, con protección de los adultos. Según el Contralor Delegado para el Sector Social, Carlos Umaña, dos de las entidades que dejan más preocupación por la cantidad de hallazgos en el proceso auditor del último año son el Instituto de Bienestar Familiar y el SENA. En ambas instituciones hay una dificultad común. Falta de supervisión en los programas que se adelantan a nivel territorial. En el caso del bienestar familiar, fueron encontradas bastantes dificultades en los programas más sensibles, como lo son la atención a la niñez desamparada, los adultos mayores y la infraestructura para dicha atención. Tuvimos 231 hallazgos. 231 hallazgos para una gestión de un año es absolutamente escandalosa. De esos hallazgos, 12 tienen alcance penal, 132 alcance disciplinario y 20 hallazgos más alcance fiscal. El presunto detrimento por esos hallazgos supera los 5.000 millones de pesos. La Contraloría advierte al gobierno que debe mejorar los procesos de seguimiento, especialmente a las obras de infraestructura. En el caso del SENA, el número de hallazgos en el último año es mayor. Tuvimos 223 hallazgos administrativos, 33 con presunto alcance fiscal en cuantía de 27.000, casi 28.000 millones de pesos. Y la preocupación de la Contraloría se da porque esos 223 hallazgos se dieron en la revisión únicamente de grandes proyectos como el Programa para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico y el Programa de Capacitación a Trabajadores y Desempleados en Actividades Productivas. La Contraloría sostiene que por contar con 23 regionales, lo que significa un gran tamaño, el SENA debería tener un robusto sistema de seguimiento o interventoría adecuada a tales programas, pero no lo tiene. Y eso lo que hace es que hayan incumplimiento reiterado tanto de las obligaciones misionales como de las obligaciones que deben ser cumplidas por terceros. Adicionalmente, la Contraloría encontró otro problema y tiene que ver con el pulso laboral que vive cada día el SENA por la existencia de 23.000 contratistas. Los sindicatos están pretendiendo y están buscando que toda esta nómina de contratistas, que además son las personas que, los instructores, los técnicos, todos los que prestan los servicios al SENA, sean incorporadas a la planta, que se dé cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional donde se busca que haya una formalización del empleo público. Por último, la Contraloría advierte que el SENA está en riesgo de caer en un desbalance por las promesas del gobierno en cuanto a sus perspectivas futuras. Acabamos de ver que anunció el presidente Santos 100.000 nuevos cupos
para el SENA y sin embargo la capacidad física instalada que tiene el SENA, las plataformas tecnológicas requieren de una inversión. Y ahí está el riesgo, porque asegura la Contraloría, justamente en la última reforma tributaria fueron eliminados los recursos que iban al SENA por parafiscales, es decir, ese 4% de lo que pagan los empleadores por cada trabajador formal en Colombia. Ahora la financiación del SENA depende del presupuesto general de la nación, y eso supone una evidente reducción de recursos, y lo que se necesita en el SENA no es solo aumentar los cupos, sino también los programas y dinero para que la enseñanza sea de calidad. Eso demanda que los recursos que se apropien desde el presupuesto general de la nación no sean disminuidos porque eso va a ir en menoscabo del cumplimiento de los objetivos misionales del SENA. El próximo 28 de septiembre se cumple el primer año de haber entrado en operación la nueva administradora de pensiones para la mayoría de los colombianos y el mismo tiempo de supresión del Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, la primera aún no termina de arrancar ni la segunda de marchitarse. La Contraloría Delegada para el sector social está atenta para que se garantice la dignidad de quienes llegan a la edad adulta mayor con pensiones justas y en el tiempo justo. Garantizar la calidad de vida y una vejez digna para la población que se acerca a la edad adulta a través del adecuado manejo de los recursos que delegó el Gobierno Nacional en la nueva administradora del régimen de prima media Colpensiones es uno de los objetivos de la Contraloría Delegada para el sector social que hoy observa con lupa el tránsito ISColpensiones. No es posible que la gente se muera esperando que le concedan una pensión. ¿Sí? Y lo otro, no es posible que a la gente le concedan una pensión y tenga que interponer varios recursos hasta que verdaderamente se la reliquiden y le den lo que corresponde a su vida laboral y a todo ese esfuerzo de cotizar mes a mes durante 20 años o más para tener una vejez digna. Eso es lo que queremos nosotros con este ejercicio. Es decir, que cada recurso que le llegue a Colpensiones sea pagado a los pensionados. Sin embargo, después de un año de entrar en operación Colpensiones y de que el Gobierno Nacional decretara la liquidación del IS, estas dos empresas aún continúan en el proceso de traspaso de información, lo que ocasionó no solo llamamientos a las dos instituciones en los debates de control político del Congreso de la República, sino también de los organismos de control. Colpensiones fue creado a partir del Plan Nacional de Desarrollo y Colpensiones inició su operación como un organismo absolutamente técnico. Sin embargo, su existencia y su debido papel estaba supeditado a una estructura anquilosada como era el Seguro Social. Entonces, en la medida en que la información que poseía el Seguro Social no estuviera completa, hizo que Colpensiones, por más tecnología de punta que tuviera, no pudiera procesar el número de solicitudes. Solicitudes que se desbordaron por la expectativa que generó ante los usuarios del régimen la creación de la nueva administradora, lo que multiplicó ante la entidad peticiones de reliquidaciones de prestaciones que ya habían sido reconocidas y cuyas carpetas reposaban en el IS, lo que desbordó la capacidad operativa del marchitado Seguro Social para trasladar los expedientes a Colpensiones y una gran represa ante la capacidad de respuesta a los usuarios por parte de esta última. La represa que está manejando la entidad es demasiado grande, tanto que la Corte Constitucional determinó mediante el auto 110 darle un plazo a Colpensiones. El 31 de agosto se venció el primer plazo para atender a lo que han llamado Grupo 1, que son menores de edad sustitutivos de pensiones, personas que devengan de 1 a 1.5 salarios y personas mayores de 75. El segundo grupo, que son las demás personas, tiene un plazo perentorio a 31 de diciembre. Pero esta no es la única tarea por la que hoy se da la lucha a la Contraloría Delegada para el sector social. El Seguro Social tiene un primer plazo para liquidarse totalmente que vence el 28 de septiembre próximo. Lo que podemos avisorar desde ahora, desde el organismo de control, es que ese plazo no se va a cumplir. Para nosotros eso ha sido una gestión antieconómica y lo que queremos con este control, con esta actuación especial, es tener las cifras completas de cuánto le costó finalmente al país mantener dos institucionalidades dentro del Sistema General de Pensiones Públicas. La Contraloría Delegada para el sector social espera determinar al finalizar el segundo semestre del año en curso si hubo o no detrimento patrimonial durante el proceso de cambio de administradora del régimen de prima media, mientras sus afiliados esperan que se les cumpla con los términos de reconocimiento establecidos.
El Estado colombiano cuenta con unas aliadas fundamentales para el desarrollo de toda su política social, dirigida de manera especial a los trabajadores que devengan entre 1 y 4 salarios mínimos y sus familias. Se trata de las cajas de compensación familiar. La Contraloría General de la República encontró 2 problemas que se deben resolver prontamente para que, por una parte, se pueda evaluar bien el manejo de recursos de esas entidades y, por otra, que no se pierda el objetivo de su misión, que es social. En Colombia existen hoy 46 cajas de compensación que atienden a más de 16 millones de personas y como mínimo hay una en cada departamento del país. Las cajas son personas jurídicas privadas que operan como corporaciones sin ánimo de lucro y pueden tener varias fuentes de recursos, pero la principal es la de los impuestos parafiscales. El recurso parafiscal a cargo de las cajas de compensación procede del 4% que cancelan los empleadores sobre el costo de la nómina. Y eso obliga a la Contraloría General de la República a realizar el control fiscal y el seguimiento sobre las cajas, aparte de la vigilancia que ejercen la Superintendencia del Subsidio Familiar, la de Industria y Comercio y la de Salud. Sin embargo, la última revisión de la Contraloría, que incluyó una auditoría aleatoria sobre 26 cajas para la vigencia 2012, tuvo 2 conclusiones principales. La primera de ellas dejó una preocupación. Hemos encontrado una gran dificultad que consiste en que las cajas de compensación no logran diferenciar a partir de un plan único de cuentas que existe, cuáles recursos son públicos, cuáles son de origen parafiscal y cuáles son recursos diferentes al parafiscal, es decir, otro tipo de recursos propios de las corporaciones. Esa no separación de cuentas ha venido funcionando muy bien para las cajas, así lo considera el presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, Álvaro Cobo. Hay un plan único de cuentas que tienen las cajas de compensación que deben aplicar y ese plan único de cuentas lo dicta la Superintendencia del Subsidio Familiar y ahí determina cuáles son las cuentas atinentes a lo que es el control sobre los recursos provenientes del 4% que son los que suministran los empleadores. Sin embargo, el coordinador de la auditoría hecha por la Contraloría Delegada para el Sector Social, Fernando Carrillo, considera otra cosa. Si en un estado financiero conjunto o bajo la unidad de caja yo no puedo separar qué atiende a la naturaleza parafiscal y qué no. Por eso ya se estableció una mesa de trabajo y Asocaja se comprometió a buscar fórmulas de solución. Que sea claro tanto para la Contraloría como para las cajas, dónde va enfocado el control fiscal, que se busque la eficiencia y la efectividad de la tarea que nosotros realizamos. La segunda conclusión tiene que ver con el patrimonio corporativo de las cajas de compensación. Ese patrimonio no es del trabajador, no es del empleador, no es de las cajas de compensación, no es de la nación, es del sector trabajador asalariado del país. La Contraloría asegura estar plenamente de acuerdo con el espíritu de ese concepto que tiene Asocajas, pero indica que hay un problema, y es que a partir de los excedentes y remanentes, las cajas hacen obras de proyectos sociales con destino a los trabajadores, pero tituladas a nombre de las cajas, y eso supone el riesgo de que dichas corporaciones terminen perdiendo su función social. Por ejemplo, podría ser que al entrar en los activos de una caja de compensación, un centro vacacional, se constituya en una garantía real para una obligación ajena a la prestación de un servicio social. Dicha obligación podría ser, dice la Contraloría en el ejemplo, un empréstito o una inversión en la banca. Podríamos presentar un centro recreacional o vacacional como garantía y estaría perdiendo la clase trabajadora ese patrimonio construido por todo el sector del trabajo. Por eso la Contraloría anunció una actuación especial para medir por primera vez en Colombia el patrimonio no de cada caja de compensación, sino de la suma de todas ellas que conforman un sistema que solo en 2012 manejó más de 3,8 billones de pesos en servicios y bienes para los trabajadores y que hoy sigue creciendo en cubrimiento y subsidios para nuevas poblaciones como las empleadas del servicio doméstico y las madres comunitarias en el país. El sistema de salud de los educadores del Estado opera como un régimen exceptuado y se supone que con mejores condiciones de cobertura. Sin embargo, una actuación especial de la Contraloría Delegada para el Sector Social encontró que, al parecer, este sistema está en la unidad de cuidados intensivos.
En la Ley 100 de 1993, que reglamenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, existen grupos poblacionales que se encuentran exceptuados de dicha norma por las características de sus labores. Son ellos las fuerzas militares, la Policía Nacional, los funcionarios de Ecopetrol y los docentes. Sobre este último, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que deja en evidencia un posible estado de crisis en el sector salud de los educadores. La Contraloría tiene como sujeto de control al Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio, porque este fondo se surte de recursos que provienen del presupuesto general de la Nación vía el Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación, en la medida que los docentes a nivel nacional dependen de las entidades territoriales. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, además de administrar las pensiones y cesantías de los docentes, responde por la prestación de los servicios de salud a nivel nacional, para lo cual cuenta con una estructura en salud que en un estado ideal debería proporcionarle a los maestros un servicio de altísima calidad. Que la prestación del servicio tiene un plan de atención superior al postcontributivo. Contrata directamente la prestación de servicios a nivel directamente, sin intermediarios, a nivel nacional. Los recursos con los que se financian los servicios de salud son girados por el Ministerio, las Secretarías de Educación y por las cotizaciones de los maestros, que sumados garantizan la financiación de la prestación del servicio a sus 887.000 afiliados. Beneficiarios, aproximadamente 476.000, entre docentes y directivos son 316.000 y pensionados alrededor de 95.000. Estamos hablando de alrededor de 1 billón de pesos, que son los pagos que se realiza a través de FOMAC para la prestación de servicios médicos a nivel nacional, y recauda anualmente alrededor de 1.400.000. Llama la atención, ya que a pesar de ser mayores los recursos que se recaudan que los invertidos, existen deficiencias en la prestación del servicio de salud a los docentes. La Contraloría Delegada para el Sector Social determinó en el ejercicio de auditoría realizado al FOMAC durante el segundo semestre del 2012 que existen deficiencias en la base de datos tanto del Ministerio como de las Secretarías de Educación, lo que afecta a los pagos por capitación que realiza a los prestadores. Se determinó un presunto detrimento fiscal por 35.600 millones correspondientes a pagos desarrollados por pagos por fallecidos, por dobles pagos y también por pagos inadmisibles o que no correspondían de reconocer al FOMAC. Evidencia también un deterioro en la prestación del servicio de salud a los maestros a nivel nacional. Mientras se hace la labor de depuración y de recuperar los recursos que no debieron desembolsarse, se ha perdido la oportunidad en la prestación de servicio. Así lo dejaron saber alrededor de 300.000 maestros que decidieron salir a las calles en todo el país, buscando hacer eco ante la situación. Yo llevo por lo menos 6 meses que no me han podido dar una cita con un especialista, por lo tanto, esa es la condición de todos los maestros de aquí de Bogotá y de todo el país en general. En el caso mío ya me están descontando casi 220.000 pesos mensualmente para el servicio de salud. Que nos mejoren la calidad de vida porque nosotros necesitamos que nos atiendan dignamente. Y en cuanto a medicamentos, casi siempre es el Doles o el ibuprofeno. Doles o ibuprofeno y váyase y hasta luego. Además de los procesos de responsabilidad fiscal que serán aperturados próximamente, la Contraloría General, a través de la Delegada para el Sector Social, actualmente está adelantando una actuación especial en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, dirigida a evaluar los otros 2 negocios misionales, cesantías y pensiones, como complemento a esta primera actuación, la cual se espera que concluya al finalizar el presente año. El Contralor Delegado para el Sector Social, quien fue designado como el funcionario encargado de investigar el otorgamiento presuntamente irregular de pensiones para magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, le explicó a Contraloría Transparente cómo queda este sonado proceso luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El Contralor Delegado por el Sector Social fue el encargado de llevar a cabo el proceso mediante el cual la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por presuntamente favorecer y acceder a otros magistrados para el otorgamiento de millonarias pensiones sin los requisitos necesarios. Varios sectores de la sociedad llamaron a esa práctica el carrusel de las pensiones. La función primordial de la Contraloría es la preservación del patrimonio público. Nosotros consideramos que puede haber una afectación del patrimonio público cuando una persona que durante su vida laboral no ha cotizado unos niveles que luego en una pensión se la conceden, eso afecta el sistema de seguridad social en pensiones, afecta los principios generales de sostenibilidad, de solidaridad. ¿Por qué? Porque si yo cotizo sobre 4 millones de pesos y al final obtengo una pensión de 12 millones de pesos, significa que ese margen, esos 8 millones de pesos, deben ser asumidos con cargo al presupuesto público. Para el funcionario, dicha situación genera la creación de mayores tributos que deben ser asumidos por todos los colombianos, incluidos aquellos que deben soportar varios años e incluso no alcanzan a disfrutar una pensión de manera saludable. Eso ya de antemano está generando una inequidad, porque no todas las personas tienen la posibilidad de tener en cortos tiempos esa mejora en la base para liquidar la pensión. Entonces, 8 millones de pesos todos los meses, eso genera que el Estado colombiano, como garante de las pensiones, deba entrar a fondear esos recursos para poderle garantizar a la persona las pensiones. Y entonces, cada vez que ellos disponen de recursos, eso requiere mayores impuestos y crea toda una cadena de situaciones que afectan el normal desarrollo de un sistema general. Sostiene el Contralor que las actuaciones que estaba llevando a cabo el órgano de control fiscal estaban soportadas en una decisión del Consejo de Estado. Me refiero a que la Contraloría ya tenía, por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil, una decisión cuando resolvió un conflicto de competencias, asignándole a la Contraloría General de la República, o ratificando que es la Contraloría General de la República, la que tiene la competencia en materia fiscal, incluso frente a personas que poseen fuero. Sin embargo, la Contraloría General acató el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia y la situación en la que queda el proceso deja prácticamente congeladas las actuaciones que había logrado adelantar el máximo organismo de control fiscal del país. La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela nos ordena no proseguir con ninguna actuación fiscal, ya sea sancionatoria o resarcitoria, contra funcionarios aforados. Entonces, la decisión que adoptamos hoy fue suspender toda actuación fiscal hasta que no tengamos una definición clara por parte de la Corte Constitucional si eventualmente revisa el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Que dicho sea de paso, contamos con el apoyo del Ministerio Público, quien va a solicitar la revisión a la Corte Constitucional por considerar que este tema debe tener de una vez una definición. Esa definición, según el funcionario, permitirá aclarar si se estaban violando derechos de los investigados o si se estaba actuando conforme a lo ordenado por los altos tribunales de justicia en Colombia. Entonces lo que queremos, digamos, yo como directivo responsable de ese proceso, es tener claridad respecto de cuál es la competencia de la Contraloría, porque estas decisiones que para nuestro juicio ahora resultan contrarias, nos ponen en un riesgo de estar afectando, digamos, derechos constitucionales de los presuntos implicados. La investigación de la Contraloría afectaba a 13 presuntos responsables del Consejo Superior de la Judicatura. Amables televidentes, de esta manera concluye Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Los espero el próximo lunes a las 9:00 p.m. por señal institucional. Les habló Juan Guillermo Ríos, gracias por su sintonía.